El día de hoy vamos a abordar el tema de la entrevista en terapia estratégica. Y para esto les voy a hablar de Jay Haley. Él nació en una granja en Wyoming y se mudó a Berkeley a los 4 años y también sirvió al ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Como referencia, también estudió en la UCLA, artes teatrales, y también tiene una maestría en Stanford y se unió también a Bateson. Entonces, vamos a ver un poquitito acerca de él, de la terapia estratégica, y les voy a dar algunos datos. En 1962 se convierte en editor de la revista Family Process de terapia familiar. Básicamente, lo que a él lo caracterizaba en cuanto a sus estudios eran los estudios que tenía de comunicación. También colaboró con Salvador Minuchin y Braulio Montalvo. Influyó en la evolución de la terapia estructural. Es por eso que ustedes van a ver que hay algunas cositas que se parecen de alguna manera, como en cuanto a la forma de organizar, cuando se utilizan ciertos términos, van a ser similares a los de la terapia estructural. En 1976 se funda el Instituto de Terapia Familiar con Gloma Danés, que es llega a ser esposa de Jay Haley. La terapia estratégica no es un enfoque, sino un nombre para el tipo de terapia donde el terapeuta asume la responsabilidad de influir directamente en las personas. El terapeuta va a diseñar un enfoque para cada problema. Y esta parte es importante porque el terapeuta se va a unir a la familia haciendo que todos se sientan cómodos, y es cuando él va a estar al pendiente de todos esos movimientos que hacen cada uno de los miembros de familia. Al inicio es necesario que no se hable del problema directamente. Un dato curioso que comentaba Jay Haley, él decía que la coterapia carece de valor para el cliente. Entonces, probablemente como estudiantes se utiliza esta parte de la coterapia, y él decía que los estudiantes, si hacían coterapia, se iban a acostumbrar a estar como en un segundo plano. Entonces, esta es una visión que él tiene nada más, porque para otros enfoques como la terapia de Milán vamos a ver la importancia de la coterapia. La terapia estratégica se focaliza en el problema y paralelamente realiza cambios estructurales. Observa las secuencias para ver la estructura familiar, se centra en situaciones sociales inmediatas y comunicación en el presente. Cambia la secuencia disfuncional de conductas. Conceptualiza el problema de acuerdo a la dinámica familiar. Todos estos, digamos, que son los postulados que tiene la terapia estratégica. Pero, ¿cómo es que se ve el problema en la terapia estratégica? El problema se considera como un tipo de conducta que integra una secuencia de actos realizados entre varias personas. La terapia se concentra justamente en esa secuencia reiterada de comportamientos. Vimos en la clase anterior acerca del modelo de MRI y se hablaba acerca de circuitos que retroalimentan el problema. En este caso, en este modelo vamos a ver que no se trata de circuitos, se trata de secuencias, una secuencia reiterada de comportamientos. Ahora, el síntoma es la cristalización de esa secuencia que tiene lugar dentro de una organización social. Es una etiqueta que se le adosa. O sea, el síntoma en sí también está, al decir que es un síntoma, se le está categorizando también.
¿Cuál sería la función del terapeuta? Bueno, el terapeuta va a identificar los problemas que tienen solución. Establece metas, diseña intervenciones, examina respuestas. Ok. Aquí tenemos un caso clínico. Un caso de problemas en casa. Un niño que no obedece. Un niño puede desobedecer de 3 maneras distintas. 1, rebelándose. 2, no hacer caso. 3, además de no hacer caso, da señales de que no puede valerse por sí mismo. Esto es para que podamos ver cómo un problema no tiene una sola constante. Aquí estamos viendo 3 cosas diferentes que tienen que ver con el problema. Entonces, tenemos un problema en la escuela. Cuando existe un problema en la escuela, vamos a poner este ejemplo, el del niño con problemas de conducta típico, que llega el niño, que tuvo una situación en la escuela, no hizo caso al maestro, se portó mal, etc. Entonces, aquí 3 formas de ver ese problema. ¿Cuál sería? 1, el problema radica en la escuela. Si el niño se portó mal, ok, los padres van a decir, es que se portó mal porque en la escuela no, o sea, no tiene un buen sistema, o sea, les ponen reportes por todo, por cada cosa, que porque si se movió, que si porque no trajo los tenis de color del uniforme, o no sé, que les piden cierta marca, o lo que tú quieras. Entonces, la escuela tiene el problema. Eso lo dirían los padres de familia, probablemente. Otra opción sería que el niño se porta mal en la escuela como una reacción a un problema doméstico. Otra cosa también típica es que algunos maestros piensen, el niño se porta mal porque tiene problemas en casa. Ah, es que sus padres están separados. Ah, es que es hijo de madre soltera. Así como que son situaciones que pueden pasar, pero estamos viendo cómo se puede conceptualizar este problema desde distintas visiones. Otro es que exista un conflicto entre los padres y la escuela, encontrándose el niño entre 2 juegos y responda con un mal comportamiento. Entonces, en la terapia estratégica, lo que podemos observar es que el problema puede tener distintas vertientes. Ahora, vamos a ver las etapas de la entrevista, que son las siguientes. Etapa social, etapa de planteo del problema, etapa de interacción, etapa de fijación de metas y conclusión de la entrevista. En la etapa social, primero, se procede a la presentación, a que cada uno de los miembros se presenten. Por lo regular se le dice cuál es su nombre, a qué se dedican, que cada uno se presente. Después, vamos a observar las actitudes de padres a hijos y de hijos a padres. Y vamos a ver qué tipo de disciplina se está ejerciendo. Tal vez una disciplina rígida, flexible, caótica. Todo ese tipo de actitudes se van a ver en esta fase social. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Probablemente llega una familia, llega el niño y se sienta y el padre le dice, siéntate bien, y le grita. Entonces ahí me estoy dando cuenta cuál es el estilo, por ejemplo, del padre, su tipo de disciplina, cómo le habla al hijo y también cómo es que este hijo le va a contestar. También tenemos, en cuanto a posiciones, observar en dónde se sienta cada uno de los miembros. Se ha dicho que si un individuo se pone distante, por ejemplo, que el padre esté en una esquina, incluso mueva el asiento y la madre y el hijo estén juntos, esto nos podría dar un indicio si hay alianzas o si hay coaliciones o si un padre es periférico. También vamos a tratar de observar el semblante, el estado de ánimo, todo lo que se
se diga corporalmente, porque esto nos va a dar información. También indagar sobre si las personas están ahí de acuerdo o vienen en contra de su voluntad. En cuanto a la etapa de planteo de problema, se va a formular la pregunta. Existen varias formas de formular la pregunta. No quiere decir que exista una única forma y sea la correcta. Cualquiera de estas formas se pueden utilizar. Yo siempre lo he dicho que la pregunta que tú hagas también tiene que ver con tu estilo terapéutico. Si dices, ¿cuál es el problema? No es lo mismo decir, ¿cuál es el problema? A decir, dígame, ¿cuál es el problema que lo trae aquí el día de hoy? La intención es lo que también va a dar señales, ¿no? A las personas, a los familiares. También otra pregunta es, ¿en qué puedo serte útil? Aquí, cuando yo digo en qué puedo serte útil, estoy diciendo que yo como terapeuta también voy a ser parte del proceso del cambio. Otra pregunta es, ¿qué cambios deseas lograr? O la familia desea lograr. Esta pregunta está enfocada a metas. Cuando ya, o sea, inmediatamente yo digo, ¿qué cambios deseas lograr? Me visualizo en una meta y voy sobre eso. Ahora, ¿por qué motivo han venido a verme? Esta pregunta se centra en la pregunta problema y en el cambio. ¿A qué miembro de la familia debe dirigirse primero? Pues, como, repito, no tengo que escoger alguna de estas opciones, puedo escoger alguna de estas. La práctica te va a decir qué es lo que más te ha funcionado, pero no hay una regla general, porque también, así como cada individuo es diferente, la familia es diferente, no puede ser aplicable a todos, pero sí puedes tú ver cuál te ha funcionado más en cuanto a que te proporcione también mayor información. Se puede dirigir la pregunta a la persona que pidió la cita. Probablemente esta es la persona más interesada porque pidió la cita. También a la persona de mayor jerarquía. Y aquí no se refiere a una construcción social en cuanto a, ok, el esposo de mayor jerarquía con la mujer. No se refiere a eso. Porque cuando la terapia estratégica habla de jerarquía, se refiere en cuanto a organización. Yo puedo tener mayor jerarquía porque económicamente yo manejo el dinero, por eso tengo mayor jerarquía. Puedo tener mayor jerarquía porque emocionalmente otra persona depende de mí. También se le puede preguntar a la persona periférica, al niño más ajeno al problema, ya que te podría proporcionar información que a lo mejor tú no te puedes imaginar, pero te puede arrojar bastante información. La siguiente etapa es la etapa de interacción. En esta etapa es como la etapa del desarrollo ya. Vamos a recabar información de todos los presentes. Y en esta etapa el terapeuta es el conductor. En la segunda etapa de interacción vamos a tratar de que todos los miembros de familia dialoguen entre sí para resolver el problema. El terapeuta va a pasar a un segundo plano. Esto me recuerda mucho a la parte de escenificación, es la técnica que utilizaba Minucci. Es en esta parte que se va a ver la dinámica familiar. Aquí tenemos un ejemplo de secuencia de interacción. Número 1, padre incompetente. El padre se comporta de un modo perturbado, deprimido, no desempeñándose de acuerdo con su capacidad. Paso 2, un niño con mala conducta. El niño empieza a quedar fuera de control o a acusar síntomas. Paso 3, madre incompetente. La madre trata ineficazmente de manejar al niño, fracasa e interviene el padre. Ahora sí, el paso 4, el padre competente
Trata al niño con eficiencia y se recupera de su estado de incompetencia. Paso 5. Niño con buena conducta. El niño recobra su compostura, se porta bien o se lo define como un niño normal. Paso 6. Madre competente. La madre se vuelve más capaz y se maneja de una manera más competente con el niño y el padre esperando de ellos. Todo esto que vimos aquí es una secuencia de interacción. La etapa de fijación de la meta. En esta etapa van a quedar plasmados los cambios que se desean lograr, lo que se pretende obtener frente a la terapia. Cuando hablamos de cambios, deben de ser precisos, claros. También vamos a establecer un contrato y las metas de la terapia que tienen que ver con esos cambios y los datos necesarios del síntoma. Cuando hablamos los datos necesarios de síntoma, ya tenemos que tener claro desde cuándo apareció el síntoma, qué piensa que precipitó el síntoma, si el síntoma es constante, si es intermitente, cuándo aparece el síntoma, cómo desaparece, en qué momentos es más intenso, etcétera. La terapia es más eficaz si se centra en el síntoma y la persona problema. Vamos a definir primero que una conducta sintomática es producto de niveles conflictivos de una comunicación generados por una organización que funciona de manera inadecuada. La conducta sintomática, entonces, como su nombre dice, es una conducta, no es una persona. Y esto se debe porque ya esta comunicación ya está en niveles conflictivos. Y esto tiene que ver también con la secuencia de interacción que se está dando. Y el problema se da por confusiones de jerarquía familiar y la perturbación del ciclo vital. Eso es lo que nos dice la terapia estratégica. Que los problemas son delimitados más que nada por las confusiones de jerarquía familiar. Y también porque el ciclo vital se perturba. Conclusión y nueva cita. Finalmente, se le hace un resumen verbal a la familia. Un ejemplo sería, yo entiendo que ustedes están en esta situación y ustedes quieren que les ayude a tal y tal cosa. Eso, lo que acabamos de ver hasta la parte anterior aquí ya es la conclusión y se pacta la nueva cita. Aquí son unos ejemplos de lo que se pone como, digamos, como técnicas que se utilizan en esta terapia estratégica. Las directivas. Hay dos maneras de impartir directivas. Uno, decirle a la gente qué debe hacer con el propósito de que lo cumplan. Ustedes pueden pensar, ay, es que a mí no me gusta este enfoque, esta terapia, porque yo no soy muy directa, a mí se me hace muy agresivo. Si ustedes piensan eso, entonces, ¿cómo le podemos llamar cuando ustedes le dicen al paciente, ¿y qué piensas? Háblame más de eso. Cuando tú le dices, háblame más de eso, es una directiva. De alguna manera las estamos utilizando. Aquí la segunda es decirle con el propósito de que no lo cumplan, o sea, de que cambien por vía de la rebelión. Aunque haremos hincapié en la forma de dar directivas a familias enteras, los mismos procedimientos se aplican en esencia para impartirlas en una entrevista individual. Las directivas indirectas son las tareas paradójicas. Se le puede pedir a toda la familia que permanezca igual, que no cambie, o se le pide a una parte de la familia que no cambie. Es como, ok, pues permanece igual, digamos una persona que siempre está ayudando a otros
y que diga, ay, es que estoy cansada de ayudar a otros y siempre yo estoy resolviendo los problemas. Pues una tarea paradójica es, pues sigue permaneciendo igual. O no cambie, sigue así. Está funcionando. Esto va a causar un efecto en la persona y se va a conseguir un cambio. Otro es ya la conocida ordalía. La ordalía es hacer que una persona le resulte difícil tener un síntoma que abandonarlo. Esto puede ser algo que la persona pueda ejecutar y que no pueda causarle ningún daño. Un ejemplo de ordalía sería cada vez que el esposo se comporte de una manera disfuncional, le va a dar un regalo costoso a su mujer. ¿Se imaginan? Pues entonces, cada vez que, por ejemplo, el esposo llegue después alcoholizado, cada vez que pase esto, va a tener que comprarle un regalo costoso a su esposa. O si quieren aumentar el castigo más, pues comprarle un regalo costoso a su suegra. Hasta aquí nuestra clase de terapia estratégica.